¿Podrá B1 de Ultra Kill sobrevivir o acabar con el infierno de Doom? Por parte de Charlas de Enjail. Vamos a ver qué tal. Creo que es el mismo de Warhammer, no estoy muy seguro. Con este vamos a cerrar hoy, Chobel. El de PvZ podemos verlo el siguiente directo. El Argent es combustible. Entendí la referencia de ambas cosas ya. Entendí que esta animación está super god. El infierno de Doom es sin duda una de las dimensiones más peligrosas, mortíferas y jodidas. El último Doom que me jugué fue el primero de la entrega ya así, con la actualización visual. Creo que está en la... debe estar en el Play, en la Play. Y me encantó. Me gustó muchísimo. Es el mismo que el de Warhammer, ok, me imagino. Para sobrevivir en la ficción. Pero las amenazas infernales potenciadas con Argent serían suficientes ya tomando en cuenta, solo tomando en cuenta cómo funciona B1 con el video que vimos de Warhammer, aquí, yo creo que aquí va a estar mucho más roto que en el propio Warhammer, estoy segurísimo. Para cesar el funcionamiento de V1 de Ultra Kill, vamos a ver. Nuestra GoPro de destrucción masiva favorita, el temor del infierno de su universo, 2016 la es el que máquina suprema de asesinato. Ya hemos contado su historia y visto su poder en el pinche Warhammer. Sí. Pero, ¿qué tal si metemos a nuestro hacedor de parries favoritos en un lugar con el que tiene una mayor familiaridad? ¿Qué tal si lo metemos en Yo creo que aquí va a estar más roto? Y no roto. Cualquiera, posiblemente el más icónico y con los entes de mayor poder del mundo de los videojuegos. El infierno de Doom, Yekar. La historia de V1 ya la conocemos, la máquina suprema creada para acabar con todas las guerras, con la experiencia acumulada de siglos de conflicto entre humanos y que, tras la extinción de esto, fue directamente el infierno de su universo, con la única directriz en la cabeza de seguir asesinando para perpetuar su funcionamiento con la sangre de sus enemigos, pues con esta es capaz de repararse, mejorar y aprender. Eso solo está rotísimo. Entrando en un ciclo infinito de asesinato y mejora en las artes de matar, siendo una máquina absolutamente imparable que ni demonios ni ángeles con milenios de experiencia en combate han podido frenar. Me acabé de acordar que se papeó a Gabriel. Y ya que anteriormente he hablado de las habilidades e historia de V1, esta vez no me voy a dedicar tanto a ello, pero lo que sí haré es agregar y corregir algunas informaciones de mi video de Warhammer, pues han habido actualizaciones en el lore de Ultra Kill desde entonces. En ese video ya establecimos que V1 era muy superior a entidades como los Earth Movers, ciudades andantes con cañones capaces de borrar montañas y reformar el terreno, que literalmente las podía parrear. Los cuales le tienen un miedo inmenso a nuestra GoPro, ya que saben que este chico de aquí es el único que realmente los puede destruir. También mencioné la hazaña de derrotar a Gabriel 2 veces. Gabriel es un ángel con milenios de antigüedad, y no cualquiera, es el ángel más poderoso del concilio celestial. Nunca había conocido la derrota por mortal, demonio o ángel hasta que se encontró... Sí, pero My Little Pony le gana, eso sí es cierto. Con V1. Encima estaba potenciado con la luz del Padre, básicamente energía divina. Y aún así la pinche GoPro con unas moneditas que se encontró por la calle lo mandó pa'l lobby. Pero es que en ese video me dejé fuera el hablar a profundidad de las almas Prime, porque sí, esta cosa también puede acabar con seres incorpóreos, debido, presumible y debatiblemente, a las propiedades metafísicas adquiridas de la sangre que ha estado absorbiendo en su carnicería. Puede matar lo inmatable. La cosa es que las almas Prime no son solo almas, es lo que ocurre cuando un espíritu obtiene una cantidad abrumadora de poder bruto, tanto que dejan siquiera de necesitar un cuerpo físico para materializarse. Y el concilio celestial tenía tan... What the fuck? O sea, puede matar entidades que son inmateriales, ¿qué? Miedo de que estas cosas existieran. Esto abre la puerta de que B1 puede cargarse a los dioses del caos. A ver, los dioses del caos son mucho más que esos, porque literalmente son conceptos. Pero si B1 es capaz de matar algo que como tal no tiene forma física, como tal, entre comillas, podría, ya que luego renazca porque sigue siendo un concepto en el que la gente sigue creyendo, ya es otra cosa. Pero da a entender que puede. Literalmente lo borró del server. Encerraban a todas aquellas almas que siquiera podrían tener una posibilidad de transmutar al estado Prime. Y V1 acabó con 2 de estas, Minus Prime y Sisyphus Prime.
Matar concentraciones de poder metafísico tan abrumadores debería ser suficiente para especular sobre que V1 puede incluso dar muerte verdadera a seres inmortales, además del tema de Gabriel, claro. La cosa es que este no es un robot normal. La voluntad de seguir viviendo hace que las almas consigan hacer su propio cuerpo. LOL. Más aún con algunas de las actualizaciones más recientes de Ultra Kill, sabemos que posee una conciencia, voluntad por sobrevivir e incluso una suerte de sistemas internos que funcionan como órganos. Claro, hablar del nivel real de esta cosa es muy especulativo, porque todavía no tenemos todo el lore de la camarita al estar en juego en un estado de Early Access aún a la salida de este video. Sin mencionar que no se detalla demasiado más sobre las almas Prime o el poder de la luz del creador en Gabriel. Pero para lo que sí nos sirve es tener algunas ideas generales de las capacidades de la máquina suprema. Primero conozcamos algunas de sus cualidades. Además de repararse y mejorar sus capacidades con cada gota de sangre de sus enemigos, la máquina suprema fue creada para acabar guerras y como tal está destinada a crear y aprender del conflicto. Es su propósito, básicamente un ente tanto que aprende si alguna vez deja de pelear, terminará muriendo por falta de sangre. Con este propósito en mente, V1 fue diseñado para ser una fuerza imparable e intocable. Es que ahora que dice que tiene voluntad y saber que si V1 deja de pelear, muere porque deja de tener batería, es como este tipo va a estar permafarmeándose de infierno. Es la velocidad. Se sacrificó la resistencia al darle un chasis frágil pero ligero, cosa que compensa con la capacidad de repararse, pero es que aunque sea relativamente frágil, para poder aprovechar ese único hueco en su diseño tendrás que alcanzarlo, y esta cosa es endemoniadamente rápida, capaz de superar la velocidad de todos los entes de la creación que ha enfrentado, esquivar rayos directamente e incluso reaccionar a toda forma de ataque o proyección de energía conocida en tiempo récord. Los cálculos de dirección y vectorización de trayectoria. Claro, me imagino, como en la Tierra, contra entidades mortales, en algún momento se le acabaría el combustible. Fue al infierno porque ahí siempre iba a conseguir más. Fácil, se busca un spawn de zombies o esqueletos y se pone a farmear experiencia. En su cabeza se llevan a cabo en milisegundos por sus procesadores, permitiéndole reaccionar casi instantáneamente a armas de plasma y hasta ataques psíquicos. En medio de un tiroteo infernal. ¿Ataques psíquicos y armas de plasma? O, a ver, ataques psíquicos tendría que ver con, justamente, los psíquicos que existen en Warhammer, ahora que caigo en cuenta. Y armas de plasma, pues, los necrones tienen cosas mucho más rotas, pero con lo que está diciendo, me da a entender que V1 también podría batirse bastante bien contra necrones. Cañones de energía apuntándole, V1 podría esquivar todos fácilmente, ejercer parry a la mitad, a la vez que calcula la trayectoria más precisa para disparar a una moneda y volar. Yo tampoco tengo idea. En los comentarios que dejaron en el video de Warhammer, todos recalcaban que por qué estaban tirándole tanto hate a V1 en el video que reaccionamos de Warhammer. Y yo tampoco lo entiendo de por qué ustedes se pusieron tan mal con eso. Algo que exagera es que V1 nunca fue golpeado, cosa que no es así. Obviamente fue dañado, pero casi no le afecta porque se cura al instante. Ok, tiene sentido. De la cabeza con el rebote antes de que la primera bala caiga al suelo. Súmale que, aunque su chasis sea frágil, su brazo está construido a partir de un sistema de redireccionamiento de vectores, lo que quiere decir que si un titán con la fuerza para cargar castillos intenta golpearlo, V1 solo tiene que devolver el golpe con un parry y el titán va a sufrir su propio ataque con fuerza multiplicada. Y este brazo interactúa incluso con proyectiles de energía o magia. Hay muy poco a lo que no le puede hacer parry más allá de agujeros negros. Ok, o sea, literalmente podría parrear la energía de Dios y regresarla aún más fuerte. Creí que era mame, por lo que el Warhammer también hay fumadas, pero siguieron, sí. Efectivamente. Ya que conocemos bien a nuestro contendiente, hay que hacerse la pregunta: ¿es todo esto suficiente para acabar con la imposible e infinita dimensión de Jekat, o al menos sobrevivir a la primera creación? Yo estoy bastante seguro que se la carga del todo, y donde aguarda los entes conocidos más poderosos del universo de Doom. Veamos. Estoy bastante seguro que se la va a cargar. Es bastante diferente al infierno de Ultra Kill, hay que decir eso. Aunque ambos se dividen en círculos, están muy alejados el uno del otro. Mientras que el infierno de Ultra Kill es básicamente un ente consciente que busca su propio entretenimiento lanzando aberraciones a V1. En Doom, el infierno o Jekat es una dimensión infinita que se extiende por la cuenta de innumerables universos que han sido asimilados por sus demonios. Y los entes que yacen aquí es que prácticamente dieron a entender que esto per se
si bien es para nuestro concepto el infierno, en términos reales es otra dimensión que ha por energía absorbido infernal muchas más. obtenida de la tortura de almas, también por Argent, una fuente de energía tan vasta que es capaz de alterar el espacio mismo, negar la inmortalidad y alimentar a una raza de una dimensión superior que maneja la realidad a su antojo, como son los Maker. Este infierno y sus demonios no son poca cosa, sin mencionar que la media se hicieron de tremendo lore con el demonios de Doom son mucho más duros y fuertes, además de resistentes que lo que encontraríamos en Ultra Kill. Y no hablo solo de imps o zombies robóticos, esas cosas difícilmente entran en categoría para considerarse residentes de Yekat. Bestias como los Pinkies que podrían derribar portones de seguridad de la ARC y que se necesitan cañones pesados para frenarlos ya deberían poder destrozar muy fácilmente el chasis de V1 a base de fuerza bruta. Los varones podrían aplastar su cráneo con las manos desnudas, y si hablamos de los demonios potenciados cibernéticamente, cortarlo en dos con las armas de plasma Argent sería como cortar mantequilla. Y un titán demoníaco con pisarlo debería bastar. Pero claro, hay un pequeño problema en todas estas hipótesis, uno diminuto, una insignificancia, y es que estamos considerando que alguno de estos demonios va a llegar siquiera a tocar a V1. Es la cosa. El problema es que V1 canónicamente nunca ha sufrido siquiera un rasguño. La realidad canónicamente nunca ha sufrido un rasguño, pero aquí Soft menciona que en realidad sí ha recibido golpes, pero se cura de inmediato. Es que la situación de V1 del infierno de Doom no estaría demasiado lejos de su propio infierno, al menos la mayor parte del tiempo. Aunque los demonios sean más resistentes que la media, las armas de V1 ya se han demostrado capaces de atravesar piel de gigantes y blindaje bélico. De hecho, justo V2 es un buen ejemplo. Están dejando bastante en claro que incluso es capaz de con ellas atacar ángeles. Creada para la guerra, pero con un chasis mucho más resistente, lo bastante para soportar bombas directamente, y V1 lo puede atravesar. Entonces, aunque los Pinkies sean bastante duros, nada que un par de parries a monedas no resuelvan. Y aunque la magia Argent sea muy potente, la forma en la que la mayoría de demonios la usan es bastante lenta, por lo que no creo que Archbills o Elementales del Dolor, Mancubus o cualquier otro demonio común signifiquen ningún problema para la máquina suprema, aun si estuvieran estos en grupos. Con ciberdemonios y cazadores es la misma historia repetida, a lo mejor. Ok, sí, hasta ahora es lo mismo, pero más barato. Lo de que nunca ha sufrido daño solo fue un comentario de su creador para contentar a su fanaticada para que no le moleste. Ok. Todo en esta vida se resuelve con un parry clásico. Ahora hasta V1 se agencia con una hoja de Argent o el brazo sierra de alguno de estos para su colección, pero de tocarlo, que ni lo sueñen. ¿Y qué hay de los titanes? Pues estas bestias inmortales del inframundo... Si V1 se puede cargar a los titanes de su mundo, estos me parece que también... Tampoco tienen mucho de dónde agarrarse. La redirección de vectores del brazo de V1 ya ha demostrado resistir los golpes del cuerpo de Minus y teóricamente hasta de los disparos de los Earth Movers, por lo que un golpe de un titán convencional no sería problema ninguno, sin mencionar que son realmente lentos comparándolos con V1. Aunque eso sí, sin el crisol nuestra camarita no tiene forma real de matarlos permanentemente, por más que pueda matar armas prácticas. Aquí entra el factor de que el crisol era para como la espada del emperador en Warhammer, pero de esa misma manera V1 perfectamente la podría obtener. Debido a las propiedades innatas que tienen los titanes en su naturaleza, simplemente no pueden morir, solo frenar su regeneración. Pero tampoco creo que esto sea problema. Después de todo, estamos hablando de una fuente inacabable de sangre con los titanes. Las animaciones y su enemigo perfecto, básicamente, ya que perpetuaría su funcionamiento. Bienvenido, Bimaro, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte por aquí. Ya estoy por terminar, pero tranquilo, no te preocupes. Me alegra que hayas llegado. Por tanto, que los titanes se regeneren. Te diría que incluso si lo enfrentáramos a The Great One, recordemos el titán más poderoso que ha traído del infierno, sacando el icono del pecado, que está en otra categoría, V1 podría destrozar su cuerpo perfectamente y dejarlo en un estado inhabilitado. Así que sí, si a las huestes regulares del infierno nos limitamos, V1 posiblemente exterminaría a todos los demonios convencionales, aunque vinieran de ejércitos, y con el paso de siglos en el páramo de cuerpos, se me hace que en este universo está mucho más roto que en el de Warhammer. Pro moviéndose cual Levi Ackerman entre los titanes para el resto de la eternidad, ya que no los puede matar.
Y no es que sea algo malo, las huestes del infierno de Doom son infinitas y nunca se acaban, y V1 tiene toda la eternidad para disfrutarlo. Ahora bien, donde sí empiezan a haber dificultades es si subimos otro escalón de poder. Un Marauder ya puede dar problemas serios a la camarita. Los Marauders, recordemos, estos son antiguos centinelas de la noche corrompidos por el infierno y luego ascendidos en la máquina de la divinidad, al igual que el Doom Slayer. Una máquina sin la intervención de Davot, claro, pero una máquina de la divinidad al fin y al cabo, incrementando su fuerza, ferocidad estos y tipos, velocidad por ejemplo, también podían hacer parry. Niveles casi divinos, creados para pelear directamente con el Slayer durante las guerras impías. Uno de estos ya sería una pelea bastante seria para V1, aunque mantendría que la cámara debería ser superior y ganar en última instancia, es algo muy debatible. Pero sin duda ya si hablamos de juntar 3 o 4 Marauders, muy posiblemente significaría el cese de funciones para V1. Estas cosas no están para juegos. Y ya el icono del pecado es otro que le quedaría bastante grande, aunque físicamente no se diferencia mucho de los titanes y V1 podría ganarle en este ámbito. Cuando hablamos de otras capacidades cambia bastante. Sigue siendo el infierno, pero definitivamente este es más complicado que en el que está V1 como tal. Por lo que parece que sí llega bastante lejos, pero ya está llegando aquí a un tope y no lo había pensado, pero es cierto. Con el puesto anterior es verdad, porque es que el estilo de combate de esos demonios es similar al de V1, ¿verdad? V1 guarda sus armas convirtiéndolas en energía y manteniéndolas en sus alas. El icono es un ente que altera la realidad a su alrededor. Y una vez manifestado completamente en una dimensión, significaría la creación de un agujero negro capaz de tragar todo un universo. Que por más que V1 pueda resistirse a los pequeños agujeros creados por Minus, esto está muy fuera de su liga. Y lo mismo con el príncipe Azrak, una vez que obtenga los poderes de las apariciones, claro. Son entes que simplemente están en otra categoría ya, y de Davot ni vamos a hablar. Pero volviendo a nuestra teoría, algo interesante es que V1 podría llegar a tener una capacidad muy similar al Doom Slayer. Si asumimos que V1 puede absorber la sangre y asimilarla de la misma forma que en su universo, tendríamos que asumir también que está absorbiendo en parte energía Argent. Claro, y aquí la cosa se puede volver muy... Este es otro aspecto, sí. De base no puede, sí, o sea, siendo totalmente honestos, de base los tops que ha mencionado no puede con ellos. Pero ¿qué pasa si V1 puede absorber la energía que utilizan? Ahí la cosa comienza a escalar de a poco. Y por algún motivo salían, ya es GG. Príncipe es del último juego de Doom, me imaginaba. Muy loca, y hay dos posibilidades. La primera es corrupción, y dudo que algo así sea plausible para V1 por ser básicamente una máquina, y que en su propio infierno no ha dado muestras de esto. Y la segunda posibilidad es que lo potencia al igual que con el Doom Slayer. Es literalmente un multiplicador de poder que puede asimilar con su piel, o bueno, chasis. Y si esto fuera así, V1 posiblemente crecería a ser uno de los entes más poderosos del universo Doom. Si le damos el mismo tiempo que tuvo el Slayer para matar en Jekat, claro, es que el detalle es que el Slayer ha estado haciendo esto por muchísimo tiempo. Y si V1 con la capacidad de absorber esta energía está por muchísimo tiempo, pues se podría poner a su nivel. Ya que recordemos, en esta dimensión el tiempo no tiene sentido alguno. V1 podría terminar superando en poder, por ejemplo, al príncipe Azrak ascendido, y ahí sí que los Marauders no serían problema. Claro. Eso sí, tampoco se crean que estaría en el mismo estado que el Doom Slayer, ya que lo del poder del Slayer es un tema que va muy aparte de incluso la máquina de la divinidad. Sí, a ver, es cierto que lo de Slayer tiene otros factores externos más allá del propio procedimiento que también tendría V1. Y esto es algo que ya extendí en el video de la cronología, pero quedémonos con la idea de que no sería rival todavía para el Slayer, mucho menos para Davot. La cosa es que sacando a los pesos pesados, como justamente Davot o el icono, V1 no debería tener problemas serios para sobrevivir la eternidad en Jekat, y de hecho sería un paraíso para él. Porque estos demonios... Claro, me imagino, siempre y cuando no reciba el daño suficiente y haya batería, sangre, V1 va a seguir funcionando. Tenga montones, así que pelea y sangre para siempre. Sí, este es su lugar adecuado. Con el tiempo, tal vez incluso se le incluyan a los testamentos demoníacos como el Slayer, por la fiereza de una fuerza imparable contra las huestes del infierno.
sería registrado como la cámara web que casi se solea al infierno. O La al menos cámara web esa que es mi casi se solea teoría, al la cual intenté infierno. respaldar con la mayor cantidad de datos que me fue posible. Si tienes una diferente Las o algún dato animaciones que me he están muy dejado, bien, me lo dejan saber en los comentarios. Un saludo para Armando Porritos del Patreon del canal y sin más que agregar. Chao. Always bet on slush fistful of dollar. Keep GoPro. Ego. Pues me ha gustado bastante. Ha estado bastante bien y me ha parecido que también es un top bastante acorde. Y sí considero que si se le diera el mismo margen que tuvo el Doom Slayer, podría llegar a un nivel de tal vez no ganarle al Doom Slayer, pero a todas las demás entidades yo diría que sí. Pero bueno, me ha gustado un montón. Veremos si este no genera tanta disputa como el de Warhammer.